Buen día, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento del día en el que hayan accedido a este video. La idea central de esta clase es continuar con la unidad 1, con los contenidos de la unidad 1, luego de que ustedes hayan podido atravesar en la clase anterior sobre el desarrollo histórico de la psicología como ciencia, la identificación de su etapa precientífica y la identificación de su etapa científica. Como ustedes han podido ver, ha caracterizado el establecimiento de la psicología como disciplina científica, la aparición de diferentes escuelas o sistemas de psicología que han formado en su afán de ser ciencia, han armado sus conceptos, sus marcos teóricos, sus elaboraciones teóricas eh, de manera independiente, las diferentes escuelas entre sí. Sin embargo, hay un punto en el que coinciden todas que tiene que ver con el objeto de estudio. ¿Qué estudia la psicología? En ese punto, todas las escuelas coinciden. Lo que estudia la psicología, y ya podemos aventurar dentro del concepto, el objeto de estudio de la psicología es la conducta humana, tanto la observable como la no observable. Como podemos ver, ahí ya hay una pequeña discriminación entre conducta observable y no observable. Hay conducta que se puede ver y hay conducta que no es tan fácil observar. Una primera definición de conducta podríamos decir que es todo lo que hace, siente y piensa una persona. Ahí aparece un poquito, ahí aparecen elementos que son observables, como lo que una persona hace, por ejemplo, correr o, por ejemplo, caminar o alguna otra actividad, alguna otra conducta, pero también entran los elementos que no son observables, como por ejemplo puede ser una persona que está pensando, tal vez no es tan fácil que uno observe que está pensando o que está sintiendo. Sin embargo, eso constituye una conducta. La conducta hay que pensarla como un proceso que es dinámico, que siempre está en movimiento, que siempre estamos ejerciendo alguna conducta o ejecutando alguna conducta, que surge en una personalidad determinada, que si bien el concepto de personalidad lo vamos a trabajar más adelante, podemos pensar que hace referencia a que la conducta depende de nuestra forma de ser. Y también está determinada por el medio ambiente, el lugar, el contexto en el que se produce esa conducta, determina a la conducta. La conducta también presenta áreas, ¿sí? La conducta, así como tiene elementos que son observables y que son no observables, siendo un poquito más precisos en el término, acá podemos ver un gráfico donde hay tres círculos concéntricos, uno adentro del otro, donde podemos ver que están identificadas tres áreas de la conducta. Son áreas donde la conducta se va a manifestar, ¿sí? Y cada conducta que nosotros pensemos o identifiquemos u observemos va a expresarse a la vez en las tres áreas. Sin embargo, siempre va a haber un área que va a prevalecer sobre las demás. Vayamos de a poco. Tenemos el área 1, que sería el área mente. El área 2, que es el área cuerpo. Y el área 3, que es el mundo externo. Si uno pusiera un ejemplo de conducta, uno podría decir que una persona que está estudiando en un lugar, en una biblioteca, por ejemplo, su conducta es estar estudiando.
aparecen las tres áreas de la conducta. Por un lado, la mente, ¿no? Porque está totalmente abstraído en su libro, en su bibliografía, está leyendo, está asociando, está relacionando, está pensando. Y ese es el área en el que se manifiesta esa parte de la conducta. El área del cuerpo tiene que ver con lo que pasa en el cuerpo mientras se está estudiando. Está sentado, está puesto en una posición determinada, se está contracturando porque está sentado de una forma determinada, mueve mucho el pie porque está un poquito ansioso, se manifiesta en el cuerpo esa conducta. Y en el mundo externo también se manifiesta porque tiene que estar ahí de un modo determinado. Tiene que guardar silencio porque está en una biblioteca, tiene que hablar bajito, tiene que tratar de no molestar a los demás. Y es esta la tercera área donde esa conducta se manifiesta. Si nosotros tuviéramos que decir cuál es la que predomina de esas tres áreas, podríamos pensar que predomina la de la mente, porque es la que mayor predominio tiene, está pensando activamente, está totalmente enfocado en eso, en ese estudio, pero también se manifiesta en las otras áreas, como explicamos recientemente. Si nosotros pensáramos en otro ejemplo, podríamos pensar en una persona que está rindiendo un examen de aptitud física, ¿no? Entonces tiene que dar determinada cantidad de vueltas a un circuito, tiene que correr alrededor de un circuito determinada cantidad de vueltas. La conducta observable sería eso, y nosotros podríamos identificar en las diferentes áreas en las que se expresa esa conducta. Bueno, en el área de la mente está pensando en regular la velocidad esta persona para que le alcance el aliento, para que pueda llegar, está planificando su actividad, cómo va a correr, de qué modo, si despacio, si más apurado, si le conviene hacer esto o aquello. Ahí se manifiesta en esa parte del área, en el área uno. El cuerpo, bueno, indudablemente está corriendo, está ejercitándose, tiene pulsaciones a mil, tiene muchísima sudoración, está con el cardio a full. Y el mundo externo es el lugar en donde se ejecuta esa acción, que sería la pista de atletismo. Los otros corredores son parte de su mundo, afectan, los va pasando, lo pasan a él. Esa es la influencia del mundo externo, por ejemplo, el profesor que toca el silbato. Si nosotros tuviéramos que ver esa conducta, la observamos y aparecen las tres áreas de la conducta, pero la predominancia podríamos decir que es el área 2, el área del cuerpo, donde principalmente esa conducta prevalece en ese área por sobre las demás. Pero es muy importante por la línea que venimos siguiendo que hay que pensar a la conducta en situación, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Hace referencia al contexto en el que se produce la conducta, ¿sí? Aventuramos una definición de situación donde podríamos decir que es un conjunto de elementos, hechos, relaciones o condiciones que se extienden por cierto periodo de tiempo. Es lo que definimos como una situación. Estamos en determinado contexto, estamos haciendo la cola para entrar a un banco, estamos en esa situación. Estamos en el estadio de fútbol viendo un partido, estamos en esa situación. Y las conductas que yo presento van a ser entendidas o van a ser en función o en relación de la situación en la que se produce, del contexto. Por ejemplo, recién hablaba de un estadio de fútbol. Si yo estoy en la tribuna de un estadio de fútbol viendo a mi equipo y mi equipo mete gol, voy a gritar, voy a festejar, voy a cantar, me voy a abrazar con gente desconocida. Y esa situación le da contexto a mi conducta. Y si yo la observo, no noto raro, no noto nada raro en esa conducta, nada extraño. Si yo estuviera, por ejemplo, en un aula como alumno, escuchando a un profesor, acompañado de otros compañeros,
y estoy con unos auriculares atrás escuchando el mismo partido de mi club y meto un gol, si yo grito, festejo, empiezo a cantar, me abrazo con la gente que está alrededor mío, esa conducta no es en función de esa situación. Sería inadecuado, sería raro, no se entendería qué está sucediendo. Y se contrapone con el ejemplo anterior porque en un lugar la conducta parece adecuada en el estadio y en el otro lugar la conducta no parece adecuada. Por eso el contexto, la situación en la que se produce la conducta es fundamental para poder analizarlo. Cuando hablamos de situación y hablamos de contexto, estamos hablando del mundo externo, ¿sí? Durante toda nuestra vida estamos constante relación con el medio social y natural. El medio ambiente a nosotros nos determina y nosotros determinamos a la vez el ambiente en el que estamos, ¿sí? El ambiente condiciona mi conducta y a la vez mi conducta va modificando ese ambiente. Por ejemplo, yo entro al cine y en el cine ya empezó y están mirando la película y yo voy entrando. Si yo entro a los gritos, claramente el ambiente me va a condicionar. Van a empezar todos a chistarme, a pedirme que me calle. Si yo ingreso silencioso es porque el medio ambiente a mí me está condicionando. Yo no puedo entrar haciendo mucho ruido porque afecto a los demás, molesto, mi conducta está siendo condicionada por ese ambiente social y natural, podría uno llegar a decir. Pero a la vez mi conducta también modifica el ambiente, porque yo cuando ingreso, paso, los demás notan mi presencia y tardan un poquito, pero vuelven a la normalidad. Si la persona que está sentada atrás de pronto ve que yo me pongo adelante, empieza a mirar, bueno, yo modifico también el ambiente con mi conducta, así como el ambiente me modifica a mí. Se produce, por lo tanto, una relación biunívoca, o sea, de un lado y para el otro, porque el ambiente nos estimula y nos influye, pero a la vez la persona reacciona a ese ambiente y lo va modificando, modifica el medio con su conducta, pero la conducta también es modificada por el medio. ¿De qué se trata entonces? Para la conducta se trata de encontrar un equilibrio entre esas dos cuestiones, entre las necesidades que yo tengo y las posibilidades que hay. Por ejemplo, si yo tengo la necesidad, en el ejemplo anterior, de ingresar a, a ver una película a un lugar, voy a ingresar tratando de hacer el menor silencio posible para encontrar un equilibrio entre mis ganas de ver la película y no modificar el ambiente, ¿sí? Como para más o menos empezarlo a pensar. En este recorrido un poquito descriptivo que traté de hacer de la conducta y de los elementos, podríamos empezar a pensar en una definición un poquito más estructurada, un poquito más compleja de lo que sería una conducta. La primera definición que tuvimos fue es todo lo que hace, siente y piensa una persona. Ahora encontramos una definición que es la más aceptada, que es la definición del psicólogo Daniel Lagache. La definición que él da de conducta es un conjunto de operaciones fisiológicas, motrices, verbales y mentales por las cuales un organismo en situación reduce las tensiones que lo motivan, realizando sus posibilidades. Es una definición compleja, pero que reúne todos los elementos que recorrimos en esta clase hasta el momento.
Vamos a tratar de desglosarlo un poquito como para ir entendiéndola juntos. Dice que conducta es un conjunto de operaciones fisiológicas, motrices, verbales y mentales. Conjunto de operaciones sería la conducta, ¿no? Que pueden ser de fisiológicas, motrices, verbales y mentales. En esos elementos nosotros identificamos que hay cosas que son observables como no observables. Lo que sucede a nivel fisiológico puede que no sea observable, lo motriz sí, lo verbal sí, lo mental no es observable en líneas generales. Uno podría decir que lo fisiológico podría ser la sudoración, el temblequeo nervioso, las palpitaciones. Lo motriz tiene que ver, bueno, con el movimiento, ¿no? Con moverse, bailar, saltar, caminar. Lo verbal con lo que uno verbaliza, con lo que uno habla, con el modo en que uno habla, si murmura, si grita. Y mentales, recordar, pensar, imaginar. Son todos elementos en los que se presenta la conducta, ¿sí? Y son todos elementos que sirven para esta definición. Ese conjunto de operaciones, dice el autor, son por las cuales un organismo en situación es una persona en situación, como la definimos recién, ¿sí? Una persona que está en un determinado momento, en un determinado lugar, con el contexto, en su relación con el medio ambiente, que lo está condicionando, pero que a la vez su presencia produce cierta modificación en el ambiente. Bueno, un organismo en situación sería una persona, ¿sí? Que está en un momento determinado, haciendo algo determinado. La definición continúa así. Reduce las tensiones que lo motivan. Las tensiones que lo motivan está relacionado con el aspecto adaptativo que tiene la conducta. ¿Sí? Por ejemplo, una tensión que a uno lo puede motivar en su conducta, por ejemplo, yo estoy sentado viendo una película, ¿sí? Y de pronto empiezo a sentir hambre. No tenía hambre, en ese momento empiezo a sentir hambre. Ese hambre lo vivo como una tensión. Me empieza a hacer ruido la panza, empiezo a sentir como cierto malestar. Esa tensión que se generó y que en ese caso es hambre, esa tensión me va a motivar a mí a hacer algo para dejar de tener hambre, ¿no? Para dejar de sentir esa tensión. Entonces me voy a levantar, voy a ir, me voy a preparar un sándwich, voy a comer, voy a dejar de tener hambre. En ese ejemplo podemos ver cómo se origina una conducta y cómo termina, de hecho. Pero podemos pensar en cuestiones más complejas, porque tensiones que nos motivan pueden ser un montón. Puede ser el hambre, pero también puede ser un deseo, o una expectativa, o algo que yo quiero conseguir. Por ejemplo, yo quiero estudiar, entonces me anoto en la Tecnicatura Superior en Cuidados Polivalentes, porque tengo el deseo de capacitarme, de recibirme y de poder ejercer. Ese deseo funciona como una tensión, a mí me tensiona, a mí me genera la necesidad de tener que armar mi conducta y una serie de conductas para poder cursar, estudiar, sostenerlo eso en el tiempo, poder recibirme y poder lograr el título. Lo que me motivaba a mí en esa tensión era alcanzar el título, era poder estudiar y recibirme. Entonces mi conducta fue condicionada por esa tensión. Lo que motivaba mi conducta era esa tensión de querer recibir un título, por ejemplo, ¿sí? Lo vieron en el ejemplo del hambre como algo más concreto, pero en este caso se puede ver que es un poquito más complejo lo que puede motivar una conducta. Pero sí que es vivido como una tensión que motiva a dejar de percibir o de sentir esa tensión.
La, realizando las posibilidades, como dice el tramo final de la definición de Daniel Lagasse. Yo realizo las posibilidades que puedo, que tengo. Si tengo hambre y voy a la heladera y no hay nada, esa no era una posibilidad, voy a ver qué posibilidades tengo de ir al almacén y comprar un sándwich. Si lo que motiva mi conducta es la tensión de querer estudiar y recibirme, alcanzar un título, voy a tratar de realizarlo según mis posibilidades, ¿sí? De acuerdo a los recursos que tenga, de acuerdo a la disponibilidad de la carrera, si me puedo anotar, si tengo las condiciones, si no, si me queda cerca, si me queda lejos, si es modalidad virtual o no. Bueno, todas esas son posibilidades que yo busco y voy realizando para poder dejar de vivir esa tensión. Desde ese lugar se piensa que es adaptativo, ¿sí? Es que empieza un nivel de tensión que va creciendo, puede ser hambre o puede ser el deseo de algo, y necesito conseguir reducir esa tensión para volver a cierto status quo, a cierta homeostasis, sería. Como han podido ver, empezamos definiendo el objeto de estudio de la conducta, de la psicología, perdón, que es la conducta, sí, que es la conducta humana, y fuimos desarrollando de a poquito los diferentes elementos que integran la definición para poder llegar a la definición de Daniel Lagasse, que se considera hoy por hoy la definición más completa de conducta.